presidente Pero, Petro y de ¿qué su piensa? ministro de Minas y de la CREG que él nombra. En fin, bueno, es que lo de anoche en ¿Qué Barranquilla. puede pensar un Además, hogar llegó en tarde Barranquilla, otra vez, un ¿no? hogar, Felipe, un hogar de clase media en Barranquilla que está pagando unas tarifas absurdas? Luis Ernesto, Absurdas. señor. Yo me sumo. ¿Qué puede yo estuviera pensar, en Néstor? Barranquilla, yo también salgo a marchar por Sin la duda. necesidad de tarifas Pero justas. por supuesto. El problema es contra quién. Claro, pero ¿qué puede pensar? Pierde la esperanza, Néstor. Es que si usted dice, bueno, ok, salgo a marchar, porque es que esto es injusto, siento una injusticia, pero uno marcha es para que alguien resuelva la injusticia. Uno marcha porque tiene la expectativa de que ese gesto de protesta va a modificar las cosas, pero ¿quién tiene en sus manos modificarlas? Pues Por eso el yo presidente. de verdad creo que es una claudicación del gobierno y que para los hogares en la costa debió haber sido ayer un día de luto. Es muy triste porque les acaban de notificar que es imposible, que por lo menos mientras Gustavo Petro sea presidente, no hay nada que hacer Luis distinto Ernesto. a lamentarnos y marchar. No, Vía pero no, Luis Ernesto, perdón. me da Héctor, pena con Héctor, ustedes, pero perdóneme, están contradiciéndose. Héctor, perdóneme un segundo. Vi a una petrista muy ilustre que, según veo, puede ser candidata presidencial en las elecciones. La del año señora entrante, Pizarro. La doctora María José Pizarro, diciendo Sí. que la marcha de ayer en Barranquilla, liderada por el presidente Petro, era contra Efraín Cepeda, que es un senador barranquillero. ¿Usted cree que el tema de las tarifas de energía, Héctor, depende de Efraín Cepeda? ¿Usted cree que la marcha, pero la marcha de ayer... pero el gobierno ha dicho que, yo creo que injustamente ha dicho que el tema de la opción tarifaria, que básicamente es una deuda que hay con las electrificadoras, Que viene desde la pandemia, con las sí. empresas distribuidoras, que viene desde la pandemia, no se ha pagado, hay que pagarla, y el presidente dice, yo creo que injustamente, insisto, pero eso es lo que dice el gobierno, que esa deuda se iba a pagar con parte de los recursos adicionales que se pretendían con la ley de financiamiento. Es que la metieron en la ley de financiamiento, pero Héctor, el tema, y todo el mundo le decía, pero, no la metan en la ley de por eso. financiamiento, eso por aparte puede irnos mejor, Bueno, un artículo, otro proyecto, Claro, lo aprueban claro, rápido, claro, y se crea pero ese es marco cierto legal para que se pueda hacer necesita ese pago. Pero es cierto que para la opción tarifaria, para pagar esa deuda, que los usuarios del servicio de energía en el Caribe lo pagamos mes a mes, pues se necesita un cambio en la ley. Es cierto eso, y que no se ha logrado el cambio de la ley por la razón que fuera. Ahora, lo segundo sí es que le decía a Néstor que me parece que ustedes se están contradiciendo, porque hace algunos meses, cuando el presidente Petro pretendía intervenir las tarifas de energía, recuerda usted que incluso expidió un decreto reasumiendo unas funciones, un decreto que suspendió el Consejo de Estado. La discusión era justamente la contraria a la que están ustedes hoy exponiendo. Era, no, el presidente no puede hacer lo que quiera con las tarifas. Hay un órgano regulador independiente que se llama la CREG. No me meta en el y ahora, odioso, Héctor, le pido pero un favor. déjeme terminar no me meta en el ustedes, que es un odioso plural. Yo no tengo ni idea de quién está hablando. Pero no sé quiénes sean ustedes, pero Héctor, ahorita sí me estoy refiriendo a usted y a los otros panelistas. ¿Tiene sí. alguna duda de que la decisión de bajar las tarifas de energía, de que las decisiones administrativas las toma el gobierno? De que el presidente Claro Petro, que no solo tengo una duda, sino que estoy afirmando que es exactamente al contrario, y por fortuna. Anoche al ministro de Minas y Energía del sistema, que le delegaba la responsabilidad de tomar decisiones para bajar las tarifas. 3 años después de comenzar el gobierno, le está delegando al ministro de Minas la función de bajar las tarifas de energía. Parte de lo bueno del sistema de servicios públicos que tiene Colombia es que tiene unas comisiones reguladoras relativamente independientes, y que el gobierno no puede hacer lo que quiera, y que la ley delegados establece que no han nombrado en esas comisiones. Permítame decirle lo siguiente, Néstor. La ley establece un marco tarifario en el que fija unos principios. Uno, por ejemplo, que es que usted tiene que cobrar el servicio al costo que le cuesta, perdóneme el pleonasmo, pero al costo que le cuesta, es decir, al costo de producción. Es decir, que usted, como empresa de servicio público, no puede cobrar menos, perder plata. A las empresas de servicios públicos en Colombia les está prohibido legalmente perder plata, por una razón elemental, porque se quiebran y nos dejan sin servicio. Entonces la ley dice, no, usted tiene que ver cuánto le cuesta y cobrar por lo menos el costo. Entonces, por fortuna, no es como ustedes dicen. El día que sea como ustedes dicen, la ley de servicios públicos se cae completamente y quedamos al capricho de los gobiernos.
menos. Héctor. Héctor. Quiero decirles que los directivos Héctor, de las empresas de servicios se le olvidó públicos decir una cosa. los están oyendo Héctor, alarmados. Solamente se le olvidó decir una cosa. Uno, la opción tarifaria ya fue pagada. Segundo, el régimen especial, y es la razón por la que el presidente fue a Barranquilla y no fue a Pitalito, no fue a Pasto. Hay un plan especial para las tarifas de energía en el Caribe, que viene efectivamente desde, Ricardo, desde Sí. Electricaribe se llamaba, o bueno, antes de Electricaribe. No, pues GESELCA, ¿usted se acuerda de GESELCA? Corelca, acuérdese de... Corelca. Bueno, venimos de un larguísimo historial de fracasos, pero fíjese de lo que estamos hablando. Por ejemplo, María Consuelo, las generadoras están diciendo, por ejemplo, que solo hasta anoche la CREG, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, publicó un anexo que estaba pendiente para que entrara en vigencia lo que el presidente decía que desde diciembre no había querido aplicar XN, además diciéndolo mal el presidente. El presidente no sé si no sabe que la empresa que se encarga de regular el mercado es XM. Es un lapsus, pero es un lapsus, sí, seguramente es un lapsus, Néstor, pero fíjese que le faltaba a la CREG publicar un anexo y por eso no había entrado en vigencia. Y otra cosa, que solamente va a entrar en operación esa nueva fórmula en 2027. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El presidente, ¿qué órdenes da cuando la misma CREG, en la que él tiene mayorías, no había publicado los documentos, los publica apenas anoche y expide una fórmula? Primero, que es opcional de escoger o no, y segundo, entra a regir desde el 2027. Pero además solamente se completó. Del gobierno con las empresas de energía, el presidente no dijo ni 7 una billones palabra. de pesos. No dijo si 7 lo vamos billones. a pagar, si no lo vamos a pagar. María Consuelo. No hay pago de la deuda, no se había completado la CREG, sino hasta hace 2 semanas que se nombró el comisionado que estaba haciendo falta, pero además los estigmatiza de una manera terrible. Esa mención a decir que ganan más que un que con la coca y volverlos con su discurso ponerlos en la esquina de los ilegales y de los criminales, a mí me parece realmente que es objeto de rechazo. O sea, a mí sí me genera mucho rechazo que personas que están invirtiendo en Colombia, que están generando empleo, que están cumpliendo las normas, la respuesta del presidente sea ponerlos como si fueran productores de coca. La mayoría de las generadoras son nacionales. Perdón, Héctor, incluso públicas. Héctor, perdón, una pequeña cosa. Públicas, ¿no? Una pequeña cosa sobre lo de la CREG. Una pequeña cosa sobre lo de... No, una pequeña cosa sobre la CREG. Tranquilo, respire. Isagen es de Brookfield. Correcto. No, porque es que mi falta de respiro es que usted me ahoga. Una pequeña cosa, Héctor. El plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de la potencia de la vida de Gustavo Petro, siguió la orientación del plan de desarrollo anterior de Iván Duque con respecto a las tarifas en la costa Caribe. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en el artículo 350 y pico, no sé exactamente, dice que hay un régimen tarifario especial para la costa Caribe. Y ese artículo del plan de desarrollo es el que orienta a la CREG. Usted tiene razón cuando dice que las tarifas las fija la CREG, pero la CREG se tiene que someter a ese artículo que Petro prorrogó en el plan de desarrollo, y era mantener un régimen especial tarifario para la costa atlántica, para la costa Caribe. Eso es innegable. Si Petro lo primero que tiene que hacer es, no sé cómo modificar ese artículo, pero mete eso en el plan de desarrollo y después sale a hacer demagogia a Barranquilla. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Totalmente de acuerdo, mire que no necesitaba que se le fuera el aire, porque estamos de acuerdo totalmente, y es más, es lo mismo que yo acabo de decir, las tarifas de energía eléctrica las fija la CREG, que ojalá sea independiente, porque aquí, por ejemplo, solemos decir, el presidente tiene mayorías, pero cuando el presidente, por ejemplo, usa sus mayorías en la junta directiva de Ecopetrol, duramos rasgándonos las vestiduras meses para decir que en qué queda la independencia, que en qué queda la independencia de la junta directiva del Banco de la República. El gobierno, entonces, Héctor, todos los gobiernos hay una comisión regulatoria. Han tenido capacidad de nombrar a unas personas en estas comisiones que son para eso. Si el gobierno tiene una política pública, el gobierno la ejerce a través de sus delegados. El último, después de casi 3 años de gobierno, el de la semana entrante del presidente Gustavo Petro, finalmente llegó a la comisión. No, pero en el sector, sí.
Si lo que queremos es defender el sector de energía y las empresas de energía que invierten en Colombia y todo, no insistamos en que la regulación depende de la arbitrariedad del presidente de la República. La regulación no depende de la arbitrariedad del presidente de la República. ¿De quién depende, Víctor? ¿Quiénes son las 6 generadoras de energía en Colombia? Está está el grupo Enel, de hecho anoche lo mencionó el propio presidente EPM, Petro. que es pública. Está EPM, claro, está y el grupo Enel que llama Víctor es la empresa de energía de Bogotá. La empresa está de Isagen, la empresa de energía de Bogotá. Está Celsia, está del grupo ISA, empresarial antioqueño. Isagen. Isagen, que fue la que vendió el gobierno Santos y por eso pues la menciona el exministro Cárdenas y demás dentro del discurso, y esa es de propiedad hoy del Fondo Internacional Brookfield. Celsia, sí. Y el presidente Petro anoche menciona con nombre propio a Bluefield y dice que fue vendida por Vargas Lleras, y ahí es donde echa el cuento otra vez de Mauricio Cárdenas. Y ahí tiene razón María Consuelo en que eso es una estigmatización arbitraria contra una empresa privada que el presidente no puede hacer. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo insisto, mi intervención la resumo solo en esto y no más. Las tarifas de energía no dependen, por fortuna, solo del gobierno. Dependen de un sistema regulatorio que tiene un marco legal y que tiene una comisión de regulación de energía que entre más independiente sea, mejor. Héctor, hasta ahí estamos de acuerdo, que no dependen solo del gobierno. Pero se la pongo de otra manera, dependen también del gobierno. Sí, de la capacidad de conciliatoria, de la capacidad de negociación, de la capacidad de gestión. Del gobierno. O sea, en este país, Felipe, excesivamente presidencialista, el presidente, entre otras cosas, nombra gente, toma decisiones. Decir que esto no depende del gobierno, pues por supuesto sería una necedad. Pero usted me está diciendo que estamos condenados a tener altas cuotas. Lo que le estoy diciendo es que este tema es totalmente justo. El presidente, pero es que el presidente debería tomar decisiones, la que quiera, el presidente Héctor, la que quiera. Pero las toma mal, Néstor. Que el presidente quiera, pero es que el tema es que sus delegados en la CREG hagan el trabajo. Claro, por ejemplo. ¿Cuál es si es que todos los nombramientos el Consejo de Estado se los ha tumbado? Los delegados de la CREG han sido malos nombramientos. No, hay unos que son independientes, hay unos que son delegados del gobierno. Pero una cosa, aquí hay una institucionalidad, aquí hay una institucionalidad que se debe respetar. El presidente, y eso es cierto, no puede hacer lo que quiera con el sector, no puede bajar el precio a los sombrerazos. Sí. Y hay que buscar el origen del problema. Aquí el origen del problema tiene muchas aristas. La deuda es uno de ellos. El tema de los dineros que se deben desde la pandemia, de la opción tarifaria, es algo muy grande. Aquí estamos hablando de muchos era la deuda de los usuarios con las empresas de energía. Claro, 5 billones de pesos durante la pandemia, los estratos 1, 2 y 3. Pero la opción tarifaria aplica especialmente en el Caribe colombiano, que en teoría, no hace parte de la tarifa. Claro. Es una deuda del gobierno que el gobierno asumió para aliviar precisamente las deudas. Que nadie le dijo que lo asumiera, solito fue el presidente Gustavo Petro el que dijo, nosotros vamos a asumir entonces esa deuda y nosotros le vamos a pagar entonces a las comercializadoras de energía esa plática para que a los usuarios no les sigan subiendo más las tarifas, porque efectivamente esa era una plata prestada, por decirlo así, en donde para que a la gente no le diera tan duro en la pandemia, pues se difería a lo largo del tiempo ese pago de esa opción tarifaria que sigue sin pagarse, y el gobierno, pues por metido, prácticamente terminó chustándose a sí mismo ese balón que hoy lo paga muy caro. Pero también hay que recordar una cosita pequeñita, y es que XM en la práctica es una empresa pública, porque XM pertenece casi en su totalidad a ISA, e ISA es del grupo Ecopetrol. Luego, en últimas, es el propio gobierno el que tiene la sartén por el mango en todo lo que pase en XM, hay otra cosa, porque puede influir vía juntas directivas de ISA. No, hay otra cosa, Néstor. Parte del discurso del presidente anoche fue contra XN, ¿no? A la que le adjudica ahora el presidente la responsabilidad de las tarifas. No, pero dos cosas que sí son importantes. Cuando uno genera más oferta, aumenta la oferta de energía, pues ahí sí se bajan los precios, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y el proyecto no ha hecho nada para que se hagan nuevos proyectos, y eso sí depende totalmente de ellos. Néstor. Proyectos de generación, y pagar las deudas después de que en mayo del 24 dijo que iba a pagar la opción tarifaria, a pesar de que no es una deuda del gobierno sino de los usuarios, después se dio cuenta que no tenía cómo. Entonces, esa improvisación permanente es lo que también genera incertidumbre en el sector, y no hay más proyectos de generación. Pero
pero no solo improvisación, engaño. El artículo 372 del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro dice que la costa Caribe tendrá un régimen tarifario especial. Él fue el que lo consagró. ¿Y sabe esto que me acuerda? Voy a contar una anécdota, Néstor, muy breve. A ver. ¿Usted se acuerda cuando Petro le renovó el contrato a los operadores de Transmilenio en Bogotá siendo alcalde y al otro día salió a hacer un meeting contra los operadores? Bueno, versión 2.0 la acabamos de ver anoche. Les tiene un régimen especial tarifario y sale a hacer una manifestación contra ellos. Ahí está retratado Petro del 2015 a la fecha. Lo de ayer fue... Eso fue... que es populismo, etcétera, todo lo que ustedes quieran, yo comparto plenamente. El presidente de la República no está para estar haciendo esas manifestaciones, sino tratando de generar los consensos necesarios para generar las condiciones que hagan eso posible. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero insisto, aquí no hay unas responsabilidades exclusivas del gobierno. No, el gobierno, por fortuna, no depende del... Y los proyectos de generación de energía, que tiene razón María Consuelo, que claro, si hubiera más energía, pues la energía bajaba sola, pues porque así funciona el capitalismo. Y primero han tenido unos problemas ambientales, unas responsabilidades que se le pueden atribuir al gobierno y en fin, pero recordemos que entre otras cosas, parte de lo que estamos hablando, parte de la generación de energía son proyectos privados que los privados no volvieron a promover en Colombia. Que el gobierno puede controlar. Entre otras cosas le iba a decir de eso, Héctor, los generadores de energía, claro que se les ha ido la mano en las tarifas que están cobrando en eso, que terminan cobrándolo los distribuidores. Hay comunicado de la Asociación de la Empresa, del gremio de los servicios públicos en Colombia, diciéndole que está mal al presidente lo que dijo anoche y hablando nuevamente de las posibilidades de un apagón, que cuando hablamos de energía es el fantasma que suele aparecer. Víctor. Néstor, es una comunicación de Andesco rechazando ese discurso de anoche en Barranquilla del presidente Gustavo Petro. Dice lo siguiente: como desafortunadas, peligrosas y sin soluciones reales, califican desde este gremio estas declaraciones, y lo hace el propio presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega. Si llega a suceder un apagón en Colombia, la responsabilidad será el gobierno, dice el gremio, que ha tenido en sus manos hace más de 2 años y medio evitar que se dé. No puede seguir culpando a los demás por lo que no ha podido hacer a través de la técnica. Lamentamos que el presidente de la República utilice las tarifas de energía y la necesidad de la población como un discurso político y en contra de las regiones, generando confusiones y divisiones entre los ciudadanos. Rechazamos las afirmaciones realizadas sobre la supuesta ilegalidad y estafa. Recuerde usted, Néstor, ayer el presidente dijo que todas las generadoras eran estafadoras. Y ratificamos que todo lo que se cobra a los usuarios está ajustado a la ley y a la regulación vigente. Aclaramos que la nueva fórmula tarifaria de la que se hace mención es un mecanismo voluntario que, en lugar de asegurar la producción de energía, pone en peligro inclusive proyectos renovables para el país. Parte de la comunicación que envía a esta hora Andesco también hablan de las deudas, de las billonarias deudas que tiene el gobierno nacional con este sector, y esa es la controversia hoy, Néstor, alrededor de las tarifas de energía y del discurso del presidente Gustavo Petro. El gobierno todavía no emite los decretos creando los 3 nuevos impuestos: el de IVA a los juegos de suerte y azar, a exportaciones de petróleo y carbón, y el impuesto a trámites notariales. Emitieron sí otras decisiones. El Ministerio de Medio Ambiente suspendió trámites para licencias ambientales. El Ministerio de Vivienda anuncia subsidios para servicios públicos. El Ministerio de Defensa tendrá la posibilidad de nombrar a un comandante militar para la región del Catatumbo, que será el general Rodríguez, que es el jefe de operaciones del ejército. Diógenes Quintero, representante por la Curul de Paz del Catatumbo, da detalles de la situación que se vive en esta zona del país por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. La situación de crisis humanitaria sigue vigente.
ha desescalado la confrontación, han desescalado los desplazamientos masivos. La gente sigue desplazándose, pero no de manera masiva como fue al comienzo. Las amenazas siguen siendo más selectivas. Esto ocurre siempre en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Nosotros vivimos una experiencia similar en el 2018. Yo en ese tiempo era personero municipal de mi municipio, Acarí, y luego fui defensor regional del pueblo en el Catatumbo. Y ese fue un enfrentamiento entre Pelusos y ELN, y ocurrió lo mismo. El enfrentamiento empieza a desescalar, pero el riesgo y la crisis continúa. La gente empieza a retornar, pero sin acompañamiento, valga decirlo, de las autoridades, porque pues los sitios donde están no les garantiza la dignidad suficiente. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Barranquilla marchó ayer contra las altas tarifas del servicio de energía de la mano de profesores, sindicalistas, estudiantes universitarios y hasta con los trabajadores de aire. Como escuchará usted, esto fue un recorrido realizado a modo de carnaval, con millo, con tambores, al que también se sumó el superintendente de Servicios Públicos, el ministro de Minas y senadores como María José Pizarro. El ministro Camacho habló de 10.000 asistentes, pero los que estuvimos presentes hablamos de que fueron un poco más de 5.000. Esta manifestación avanzó hasta la Plaza de la Aduana, donde fue dispuesta una tarima a la que llegó hacia las 8:50 de la noche el presidente Gustavo Petro. Solicitó disculpas por el retraso, pues desde las 6 de la tarde estaban esperando su discurso en tarima, y este finalmente inició a las 9 de la noche, primero con clases matemáticas sobre cómo funcionaba la fórmula tarifaria de energía para establecer el precio final. De los números pasó a los señalamientos, y allí fue cuando empezó a hablar de los responsables de que este sistema golpeara tanto al bolsillo de los colombianos, a lo que culpó inicialmente a Germán Vargas Lleras por la venta de Isagen y también al exministro de Hacienda. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Ahora 9 de la mañana, 21 minutos. Felipe, alístese para el 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo, Felipe. ¿Por qué? No le voy a decir. Lo necesito. Se va a ir temprano. Lo necesito el 2 de marzo. ¿Qué día es 2 de marzo? Es domingo. Domingo, Felipe. 2 de marzo. ¿A qué horas? ¿Qué hora es? ¿En dónde y para qué? Felipe, no pregunte. 2 de marzo, usted y yo juntos. Al concierto de Residente, el concierto de la Esperanza, en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Sí. Ya le voy a contar, Felipe, los detalles. Residente es el símbolo de la izquierda, lo trae el gobierno del presidente Petro. Le van a pagar una plata grande, $500,000. Cuénteme detalles, porque en principio la invitación, como diría mi difunta abuela, include me out. No, Felipe, vamos a ver a Residente. Le va a gustar. 9:22 minutos, hay una noticia de última hora. Está anunciando un congresista republicano, Rick Scott, diciendo que hay un delegado del gobierno de Trump que se reúne hoy con Maduro. Algo está pasando en la relación entre Estados Unidos y Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, no es cualquier delegado, este es el enviado para misiones especiales Richard Grenell, quien es muy cercano al presidente Donald Trump, quien ya estuvo en negociaciones con el chavismo en años pasados y quien se reunió con el presidente Trump hace tan solo 14 horas en el despacho Oval, allí en la Casa Blanca. Pues se está confirmando, o al menos Rick Scott, citando a una periodista de CNN, dice que Grenell en efecto se va a reunir con Nicolás Maduro hoy en Caracas. Dice Rick Scott: espero que durante la visita de hoy lo único en lo que se centre Richard Grenell sea exigir el regreso de los estadounidenses secuestrados, asegurar que Maduro devuelva a los matones y a los miembros de las pandillas de nuestro país, o que reciba de vuelta a los matones y miembros de las pandillas de nuestro país, y encontrar un nuevo país para que Maduro, Diosdado y todos los involucrados en este régimen asesino se vayan lo antes posible. Escribe el senador republicano por la Florida, Rick Scott. No se han dado mayores detalles de con qué intención sería esta reunión de Richard Grenell con Maduro, pero sí recordemos que en días pasados asesores del presidente Donald Trump habían dicho que esperan que Venezuela reciba a todos los inmigrantes ilegales deportados de su nacionalidad, a los venezolanos. Entonces seguramente puede haber algún tipo de acuerdo en esa materia de migración, pero también hay que destacar que Trump en días pasados había dicho que no necesitaban el petróleo de Venezuela. Entonces naturalmente es un pulso que está por verse cómo se define, Néstor.
con la información que usted tiene en este momento en Washington, este de hoy es un diálogo para dejar a Maduro o para comprarle petróleo a Maduro o para qué? No, Néstor, con la información que yo tengo no me atrevo a responderte esa pregunta. Pero algo está pasando, ¿estamos de acuerdo? Sí, algo está pasando y yo creo que va a haber algún acuerdo migratorio, pero tampoco creo que vayan a aliviar totalmente las tuercas, que vayan a flexibilizar totalmente todo. Yo creo que esto va a ser una especie de zanahoria y garrote. Gracias, Juan Camilo, desde Washington. Entonces el gobierno de Trump reconoció a Maduro como gobernante de Venezuela. Es que te imaginas ¿Lo reconoce como gobernante? Pues ese mundo tan extraño, ¿te lo imaginas? Que es el gobernante. Pues es el gobernante. Lo pregunto porque como permanentemente hacemos la pregunta de si Petro reconoce a Maduro como el gobernante. Es que Maduro es el gobernante. Es un gobernante de facto. No es democrático, dictador, sí, es un dictador, pero no se sabe para qué la reunión, ¿no? Pero usted se imagina el peor de los mundos. Así como Pinochet amistado con Venezuela y enemistado con nosotros. Y peleado con Colombia, es muy probable. Eso sería terrible. Sí, pero no hay pregunta de si Gustavo Petro reconoce a Nicolás Maduro. Eso está súper claro desde el día 1 y adicionalmente con la crisis y el respaldo de Venezuela al presidente Gustavo Petro, pues también quedó más que evidente la alianza. Sí. Néstor, pero no está amistado con Venezuela. Estados Unidos está negociando con un país que es relevante para mal, pero es relevante como tiene que hacerlo Colombia y como hacen todas las diplomacias serias. Es que esperemos que más allá de la política interna. Si están negociando. Aún no sabemos para qué es la reunión. Que hay un delegado de Trump que va a hablar hoy con Maduro es la noticia. Eso no se vaya simplemente a insultar. Le van a proponer algo, van a escuchar a Maduro, porque así funcionan las relaciones entre los países, serias, tranquilas. Menos mal es así en el caso de los venezolanos y no es a tuitazos entre presidentes. 9:26, a propósito de Maduro, atención, en este momento hay movilización de su ejército hacia la frontera con Venezuela. También noticia de última hora en Caracas, Santiago Martínez. Hacia la frontera con Colombia, Néstor, es una operación antidrogas, así se presenta en este momento lo que es esta movilización del ejército, tanto con tropa a pie armada, con vehículos blindados y de combate, como de forma fluvial en la frontera con Colombia, a lo largo de todos los ríos, en específico con los estados Táchira y Zulia, es decir, justamente la zona del Catatumbo y los alrededores. La confirmación la hace el propio Nicolás Maduro en un audio que acaba de transmitir hace breves minutos el canal del Estado, donde se le escucha dando una explicación de a qué se debe esta operación, a la que llaman, o se llama Relámpago del Catatumbo, y aclarando por adelantado dos detalles. Uno, que el gobierno de Gustavo Petro está al tanto y que al menos 3 veces al año hacen una operación de este tipo. El audio dura casi 3 minutos, pero escuchemos una parte de él. La madrugada de hoy, 31 de enero, viernes, arrancó la operación Relámpago del Catatumbo como parte del escudo bolivariano 2025 en toda la región fronteriza con nuestra hermana Colombia, desde las regiones del norte del Táchira, colindantes con el norte de Santander, hasta las regiones del Zulia, de la zona sur, cercana a toda esa zona de ríos por donde pasa el Catatumbo. Allí vamos con toda la fuerza militar, completa, integral. Ya hemos coordinado con el gobierno del presidente Gustavo Petro y estamos trabajando una idea de desarrollo binacional, integrado, económico, social, con un carácter profundamente humano y además unitario, integrador de los pueblos de Colombia y de Venezuela. Nosotros estos ejercicios relámpagos del Catatumbo los hacemos por lo menos 3 veces al año en toda esa gran región donde ha habido un conflicto en estos días que seguimos de cerca. Esta movilización de tropas en la frontera, Néstor, del lado venezolano, ocurre justamente, y quizás no es casualidad, una semana después de los ejercicios militares, también allí en la frontera, donde se movilizaron al menos 2.000 soldados. En esta ocasión no han, por lo menos hasta ahora, dado un número de cuántos se están moviendo en cuanto a tropa, vehículos y armamento, pero sí dejando claro que no son prácticas, sino una operación oficial para combatir sobre todo el tema de bandas del narcotráfico, o al menos esta es la versión oficial desde acá, desde Venezuela. Néstor. Santiago, una pregunta. Esta movilización de tropas, Catatumbo, también Venezuela tiene su parte en el Catatumbo. ¿Tiene que ver con Colombia, con lo que está pasando en Colombia,
o tiene que ver con lo que está pasando hoy desde los Estados Unidos y el enviado especial de Trump que va para Caracas? No, Néstor, no hay explicación, o sea, no hay mayor explicación más que ese audio que escuchamos ayer de Nicolás Maduro de casi 3 minutos. Simplemente, pues, ejercicios militares, dice él que se hace 3 veces al año. Yo realmente no recuerdo una operación que se llame así, Relámpago del Catatumbo, el año pasado, por ejemplo. Néstor. Lo que sí, y lo comentaba, es que es justamente después de los ejercicios y justamente allí en la zona con Colombia. Y con respecto al enviado, Néstor, sí quería agregar que ciertamente podría ser un poco extraño, pero esa es la única relación, el único hilo de relación que pueden tener el gobierno de Trump y de Nicolás Maduro, es el tema de los enviados de los migrantes, sobre todo porque aquí hay más de 10, 12 norteamericanos presos y probablemente Estados Unidos, por un tema de negociación, pues le conviene enviar migrantes y a cambio tratar de liberar norteamericanos, como ya ocurrió en el pasado con el gobierno de Biden y probablemente se repita con Donald Trump. Esa es una buena teoría, sí. Una posible negociación de presos por migrantes, de pronto es lo que está. Néstor, señor. Recuerde usted que anoche Nicolás Maduro dijo que como parte de ese acuerdo estarían pidiendo la deportación de Juan Guaidó, que vive en Miami, para poder aceptar los vuelos de deportaciones. ¿Pero usted ve a Trump entregándole a Maduro a Guaidó? Pues Néstor, en principio no, pero yo no descarto ninguna movida. Pues no descarto ninguna movida. Yo en cambio lo que creo con el estilo de Trump, que es un estilo de amenaza y coerción, es básicamente una conversación para decirle: usted tiene que recibir todos los vuelos, o si no va a tener aquí un enemigo muy potente y de frente. Yo la verdad no veo algo más que un acuerdo para repatriar muchos venezolanos, porque es que recuerden que la verdadera migración que ha generado muchas preocupaciones en los Estados Unidos y de hecho en la Florida, toda la confrontación era la migración venezolana, Néstor, y el tren de Aragua y demás. Sí, pero Néstor, sobre la operación en el Catatumbo, llama la atención varias cosas. Uno, que terminamos enterándonos primero por Venezuela, y luego reacciona el presidente Petro en sus redes sociales y confirma que sí, y dice que se inició una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos, dice el presidente, la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para la tranquilidad de la población, la paz y la soberanía. Y cita el presidente un enlace de la cadena multiestatal Telesur, que es el órgano de difusión de Nicolás Maduro. Parece un chiste, haciendo una operación antinarcóticos con los capos del cartel, Ricardo, de los soles, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan pero el presidente ya había dicho una cosa parecida a esa cuando se reunieron los dos ministros de defensa. Se reunieron hace unos días, se reunió el ministro Velázquez con el Ampón, ¿cómo se llama? Padrino, es el apellido, ¿no? Ese señor, se reunieron los dos. Exacto, y ese señor, que es el ministro de Defensa en Venezuela, cuando hubo esa reunión, el presidente Petro puso un trino que comienza en forma parecida al que nos acaba de leer Ricardo. Ahora, sí, el punto sí es la pregunta es si se puede confiar. La respuesta creo que daríamos todos nosotros es no, pero también es cierto que pues si no hacemos nada, no confiamos, no hacemos operaciones conjuntas, pues esa frontera va a seguir tomada por las organizaciones criminales. Hablando de los deportados, que parece ser nuevamente el tema de Venezuela con Estados Unidos, hay esta mañana también, atención, reacción de Lula, del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que está diciendo que si Trump llega a cumplir la amenaza, lo mismo de Colombia de esta semana, que si Estados Unidos le pone aranceles a las importaciones de Brasil, Lula en Brasil responderá lo mismo, que fue lo que hizo el presidente Petro en algún momento del famoso domingo pasado. 9:33 desde Brasil, a esta hora, Marcio Rocha. Nestor, buenos dias. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha respondido enérgicamente a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos brasileños. El mandatario advirtió que, en caso de que se apliquen estas tarifas, Brasil tomará medidas de reciprocidad. Estas fueron las declaraciones del presidente da Silva. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros,
haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros, taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. É simples, não tem nenhuma dificuldade. É muito simples. Se ele grava os produtos brasileiros, haverá reciprocidade em Brasil a la hora de gravar os produtos que são importados de Estados Unidos, afirmou el mandatario em uma rueda de prensa em Brasília. Además, se subrayó que as relações comerciais devem basear-se em el respeito mútuo entre nações, sem que nenhum país trate de imponer sua vontade sobre outro. E, neste sentido, insistiu em la importância de la soberania de Brasil e em que, mais alá de los interesses econômicos, los países devem reconhecer e respeitar las decisões soberanas de cada nação. Apesar de las tensiones, desde Brasil se expressou el firme desejo de mejorar las relações com Estados Unidos, especialmente no âmbito comercial. Estas declarações chegam depois que Trump, em um evento recente, acusara Brasil junto a países como China e Índia de ser tremendos criadores de aranceles e de tratar de prejudicar a economia estadunidense. O governo brasileiro, por sua parte, não solo ha respondido a las acusações, sino que também ha expressado sua disposição de seguir dialogando. Se mostrou optimista sobre a possibilidade de retomar o contato com Trump em eventos internacionais, como a próxima reunião do G7 durante a Assembleia General de las Nações Unidas em Nova York. Estas instâncias, segundo as autoridades brasileiras, oferecerão uma oportunidade para tratar estes temas de maneira mais direta e alcançar acordos que favoreçam a ambas as nações. Este foi um informe de Márcio Rocha, desde Brasil, para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. La felicidad está determinada por la calidad de las relaciones. Y para que una relación funcione, no solo debe haber esa proximidad, esa complicidad, esa comunicación efectiva que permite que fluyan los intereses, que fluyan los proyectos, sino que es necesario saber establecer límites. Es decir, tener claro a la otra persona qué le gusta o qué no le gusta. Tener claro y hacerlo saber qué me gusta y qué no me gusta. Si tú no pones límites en una relación, terminas construyendo algo que generará problemas. ¿Por qué? Porque la otra persona actuará como tú no esperas o como tú no quieres, y allí habrá fuente de un desencuentro. Por favor, los límites con inteligencia, con amabilidad, con firmeza. Hay que comunicarlos, hay que decirlos, y cuando alguien traspasa uno de esos límites, hay que decirlo y hay que manifestar que así no puede ser la relación. 9 de la mañana, 37 minutos, antes de los deportes, antes de la historia de Residente y el concierto en Bogotá. Felipe, hay una muy buena noticia. ¿Al que me piensa invitar? El concierto al que lo pienso invitar, sí, señor. Ajá. Bueno, no, es gratis. Yo estoy como... bueno, yo los invito, pero entonces hay que planillarse, ¿no? Invito gratis. Te los invito yo. Sí. Felipe, déjeme contarle antes, están saliendo los colombianos ya de la cita de esta mañana con la embajada de Estados Unidos. ¿Buena cara o mala cara? Cara feliz, Felipe, están entregando visas. Parecería en principio que no hay retaliación. Parecería que no hay lugar a la incertidumbre. Parecería que la crisis diplomática entre los señores Petro y Trump no se está trasladando, no hay retaliaciones para la gente que está esperando que le aprueben. Es que las retaliaciones, Néstor, en este caso son retaliaciones con quienes quieren ir legalmente. Eso sería un despropósito. Bueno, Felipe, no las está viendo. Véalo por el... qué buena noticia, pues maravillosa. En la embajada de Estados Unidos, y está saliendo, por supuesto, la gente, y son muchas personas, cientos de personas que arrancaron muy temprano con carita feliz. En la embajada de los Estados Unidos, en el centro de Bogotá, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, filas eternas son las que se ven todavía a esta hora en la Embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia. Ya empezaron a salir las personas, como usted mencionaba, que entraron en estas primeras citas con el consulado para obtener sus visas. A pesar de que muchos pensaban que se venía una maratón de visas negadas, muchos han salido, pero con caras felices, como usted también decía. Hemos conocido los testimonios de varias personas, incluso familias completas, a las que les han aprobado su visa para viajar a los Estados Unidos. Por supuesto salen felices, muchos de ellos incluso llorando de la alegría, y esto
esto nos contaron algunos de ellos. Lo que dicen es que hay que ser muy sinceros a la hora de responder las preguntas que les hacen dentro de la Embajada de los Estados Unidos para que su trámite sea todo un éxito. Escuche usted mismo lo que nos contaban hace un momento. Nada, pues cumplimos el horario normal y ya, pues todo en orden. Sí. ¿Cómo fue la cita para su visa? Nosotros la habíamos pedido desde el 2023 y la teníamos para ayer las huellas y hoy entrevista y no nos la cancelaron, no nos llegó nunca el correo, nada, entonces... Bueno, la pregunta del millón, ¿se la aprobaron? Sí. ¿Y para dónde viaja? Nueva York, Washington, Chicago, Boston. ¿Cuándo tiene planeado el viaje? Septiembre. Muy bien, nos fue bastante bien, el trámite fue ágil, muy rápido y no hubo retrasos de ningún tipo. ¿Cuándo entró, qué le dijeron? Nada, solo que podíamos seguir, que fuéramos a la fila y ya. ¿Le hicieron cuántas preguntas? No sé, algunas 3 o 4. ¿Y la pregunta del millón, se la aprobaron? Sí. ¿Y cuándo tiene pensado viajar? Espero que sea en 3 semanas. ¿Y con quién va a viajar y a dónde van a viajar? Con mi prometido, vamos a los Estados Unidos, el estado de Delaware. ¿Contentos? Mucho, claro que sí. Hablamos, Néstor, justamente también con una de estas familias y nos cuentan que ya 2 de ellos tenían su visa, sin embargo faltaban sus hijos, 2 jóvenes que cuando entraron, comentan, dicen ellos, sintieron el temor de que no les aprobarían la visa, incluso dicen también que vieron caras largas en la embajada de personas también que salieron pues de esta negación de las visas. Escuche usted el testimonio de esta familia. Bueno, una familia entera, ¿cómo les fue? ¿Qué les dijeron cuando entraron? Súper bien, todo normal, filas bien rápido y pues felices porque nos la aprobaron. ¿Qué preguntas les hicieron? Nos preguntaron cuánto ganábamos, a qué países habíamos viajado, a qué se dedicaban las niñas y mi mami. Sí, mucho suspenso porque uno ve en la fila caras largas, ve gente celebrando, ve gente con ojos llorosos, pero al final uno confía y le va bien. ¿Y aprobado? Aprobado, sí, nos vamos para Estados Unidos. Sin embargo, Néstor, también están las historias tristes, los que salen con sus caras tristes porque les negaron la visa, como es el caso de una joven que tenía pensado estudiar en los Estados Unidos, ya incluso nos cuenta, había pagado un total de $150, dice ella, por un curso de inglés que iba a hacer allá por 6 meses, sin embargo, cuando llegó y le hicieron las preguntas respectivas, le negaron la visa. Escuchemos. Lo primero que me dijeron fue que cuál era el motivo de mi viaje, que quién me iba a pagar mis estudios y él me la negó de una vez. ¿Qué le entregaron cuando se la negaron? Un papelito, como dando todos los requisitos que debería tener para la próxima vez que lo aplique. ¿Y cuáles son esos requisitos que le pidieron? La verdad no los he revisado. ¿Qué iba a estudiar allá en los Estados Unidos? Inglés, un curso de 6 meses. ¿Y ya lo tenía pago? ¿Qué va a hacer ahora? Solamente tenía como el registro que me costó $150 y ya pues no pierdo esa plata. ¿Y va a volver a intentarlo? En unos meses para mejorar mi perfil y lo vuelvo a intentar. Es la historia de la joven Néstor, como ya es conocido, a los que les niegan la visa les entregan un documento, como mencionaba la joven, un papel de media carta que dice lo siguiente: el día de hoy usted ha sido encontrado inelegible para recibir una visa de no inmigrante bajo la sección 214B, que es la que le negaron a la mujer del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Lo anterior significa que al momento de su entrevista usted no pudo demostrar que las actividades que pretendía desarrollar en los Estados Unidos coincidían con la visa que solicitó. Escuchemos otro testimonio de otra familia que también le fue aprobada la visa. Vamos para Estados Unidos, vamos para Nueva York, vamos para Carolina, vamos a varias partes. Creo que está llorando de la felicidad. ¿Cómo le fue dentro del trámite? No, a ellos, porque yo ya la tenía, pero ellos faltaban, mi esposo, mis hijos, entonces, no, súper. Bueno, se van todos de familia, ese sueño de varios años, me imagino. ¿Qué decirle a la gente que está esperando por su trámite? Que conserven la esperanza, que sean muy sinceros y que es un muy buen lugar para viajar. Que conserven la esperanza y que sean muy sinceros, son los testimonios que se ven acá en las filas de las personas que salen de sus trámites para las visas en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa el sistema consular a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
se reabre la expedición de visas que estuvo cancelada esta semana por cuenta de la increíble crisis de Colombia con Estados Unidos. A propósito de lo cual, hay una inusual, casi insólita declaración del canciller norteamericano, el secretario de Estado Marco Rubio, que es la mano derecha del presidente Trump para asuntos de América Latina, que está casado con colombiana, metiéndose en la política, insultando al presidente Gustavo Petro, diciéndole que es un tipo profundamente impopular en Colombia y que perdería las elecciones porque aquí nadie le gusta el presidente, que la verdad hay que decirlo, no está bien, es inaceptable que el secretario de Estado se refiera en estos términos al presidente de la República. Si hubiese unas elecciones, en la tesis de Marco Rubio, las perdería el presidente Petro, que es algo que podemos, discutir en Colombia, hablar en Colombia, que debería ser tema vedado para un canciller de otro país. Listos pues los primeros decretos de la Conmoción Interior y a la espera aún de los que crean 3 nuevos impuestos a los colombianos durante 90 días. Esos todavía bajo estudio y bajo lupa del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, que revisa en este momento medidas como el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, el impuesto de timbre del 1% y el también impuesto del 1% a las exportaciones de petróleo y de carbón. Tributos todavía terminando de cuajar en medio de una conmoción interior que ya comienza a tomar forma con la expedición ayer de 9 decretos de los ministerios de Defensa, Ambiente, Transporte, Comercio, Vivienda y Trabajo, que incluyen, entre otras, por ejemplo, un impuesto de renta para los hoteles y prestadores de servicios turísticos que alojen desplazados, beneficios en el impuesto de renta o subsidios de hasta el 90% en los servicios de acueducto y alcantarillado a aquellos que logren acreditar ser desplazados. Pero también hay nuevos decretos del Ministerio de Agricultura, 3 decretos, el 106, 107 y 108, en donde lanza medidas que cobijan a 10 municipios del norte de Santander, el área metropolitana de Cúcuta y 2 municipios del Cesar, buscando garantizar, por un lado, la producción de alimentos, la protección de la cadena de suministro, la refinanciación de créditos agropecuarios a campesinos, el traslado y transporte de víveres y todo ello también habilitando la contratación directa de la Agencia de Desarrollo Rural. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 47 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. To the silver side, which will give rise to a great challenge in this round. Manchester City. Sorteo de los repechajes de la Champions y el mundo verá por 4º año consecutivo el duelo Real Madrid-Manchester City en la lucha por meterse en los octavos de final. Tras el anuncio, Pep Guardiola, técnico del conjunto inglés, reaccionó desde territorio británico. Well, yeah, it looks like a derby already. 4 years in a row. Esto ya parece un derbi. 4 años seguidos enfrentándonos al Madrid. Bueno, tanto el Bayern como el Madrid eran muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid. Era complicado jugar contra el Real Madrid o el Bayern Múnich. El problema es que en medio tenemos que jugar contra el Newcastle. Siempre ha sido muy amable el calendario con nosotros durante muchos años. Bueno, irónico, Guardiola con los calendarios y la competencia. La llave se jugará entre el 11 y el 19 de febrero. También jugarán por un cupo en octavos de final Brest frente al Paris Saint-Germain, Mónaco Benfica, Juventus PSV, Feyenoord Milan, Celtic Bayern Múnich, Brujas Atalanta, el de Juan Guillermo Cuadrado, Sporting Borussia Dortmund. Se equivoca en la salida, presiona el equipo colombiano, puede venir el primero, un remate, el balón al fondo, golazo, gol. Temprano, Colombia marcó el camino de victoria frente a Bolivia en el Sudamericano Sub-20. Apenas pasaron 1 minuto y 11 segundos para la anotación de Neisser Villarreal. El juego en Valencia, Venezuela, pintaba para goleada colombiana, pero al final fue triunfo apretado. 3-2, que le vale clasificarse de manera anticipada al hexagonal final a nuestra selección. El técnico de Colombia, César Torres. Bueno, yo creo que se logró
logró el primer paso, el primer objetivo, ganamos. Un rival muy, muy complejo. Un reconocimiento para Bolivia que compitió los 4 partidos con gallardía, dignamente. Dale gracias a Dios porque hemos tenido un buen rendimiento. Seguimos manteniendo esa dinámica, esa intensidad. Mañana Colombia cerrará la fase de grupos enfrentando a Brasil sobre las 4 de la tarde. La señal será de Blue y del Gol Caracol a partir de las 3:30 en la tarde. Y en Colombia, noche de gala para el América de Cali. Presentación del equipo y de la nueva estrella de la liga, Juanfer Quintero. Juan Carlos Cortés nos cuenta. Juanca. Hola Ricardo, buenos días. Fue un evento muy corto de no más de 1 hora y donde Juanfer esta vez no se hizo esperar. Fue el primero en saltar a la tarima engalanada de escarlata para dejar oír sus primeras palabras en la que será su casa por 3 años, o al menos eso dice el contrato. El King y su alegría de llegar a Cali. Gracias a Dios se logró una buena negociación, ya estoy acá, lo más importante es lo que viene y la verdad que fueron momentos muy difíciles, pero bueno, todo eso pudo hacerse posible gracias a todos y bueno, estoy feliz de estar acá también. Los más contentos con su llegada son sus compañeros como Eder Álvarez Balanta, que así divisa lo que Quintero pudiera aportarle a este América. Todo el mundo conoce lo que representa él como jugador, lo que representa como persona. Es un jugador que tiene una mentalidad ganadora, que ha tenido la posibilidad de ganar en los clubes donde ha estado y obviamente es un valor agregado para este América. Sabemos las condiciones técnicas que él tiene que nos pueden aportar muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a debutar Quintero? Anticipamos que el domingo ante Bucaramanga no será, pero él considera esto. Ya los tiempos ahorita se hacen más cortos normalmente, estoy haciendo un trabajo físico, seguramente la próxima semana estaré ya jugando y estando con el equipo. Si los tiempos del jugador se cumplen sería el sábado 8 de febrero ante Pasto y es posible que ese partido América lo juegue en Palmira para tener algo de público. A buen final llega entonces esta novela de Juan Fernando Quintero y empieza otra, la de si va a poder realizar ese sueño de ser campeón en Colombia. Para eso Ricardo todavía hay trecho por recorrer. Desde Cali, Juan Carlos Cortés, Blue Radio. Gracias Juanca, es cierto, comienza una linda aventura para Juanfer, ahora convertido en escarlata. A propósito, hoy por Liga, Independiente Santa Fe recibirá en el Campín de Bogotá al Deportes Tolima. Gracias Enrique y a todos Millonarios por el gran esfuerzo que han hecho. Hubo momentos complicados, ¿no?, durante esta etapa, pero creo que ambas partes no renunciamos al sueño de poder seguir y espero brindarme al máximo para el equipo, para ayudar en el lugar donde me corresponda en busca de ese objetivo que tenemos todos en común. La voz y la reflexión es de el Tigre Falcao García, ya en modo Millonarios 2025. Radamel dialogó con la prensa sobre su continuidad, su proceso de acople al proyecto de David González, el nuevo entrenador, y de su segunda etapa vestido de azul. A Falcao lo acompañó el presidente del club, Enrique Camacho, quien se refirió a los refuerzos que busca el equipo bogotano para esta temporada. Están cerca. Pero es que yo nunca me anticipo a anunciar alguna posibilidad porque todo depende también de la contraparte. Uno puede estar interesado en un jugador, el jugador tiene que estar interesado en nosotros, el primer paso, y segundo, que se pueda o no se pueda. Entonces estamos trabajando intensamente en nombres que nos interesan, y entre esos que tú mencionas nos interesan, pero pues estamos trabajando y por ahora no podemos confirmar una definitiva. Y los nombres reseñados son los de Mateo Puerta y Luis Manuel Orejuela, opciones que gestiona el equipo embajador. Millos debutará en esta temporada mañana frente al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad. Fue paliza en la NBA. Los Lakers, bajo la batuta del gigante LeBron James, superaron a los Wizards 134-96. En el juego, LeBron aportó 24 puntos y 11 rebotes. Locura con el Rey, que disfrutó de jugar y observar durante algunos minutos a su hijo Bronny, que anotó 5 puntos, 2 asistencias y 2 robos de balón en 12 minutos en cancha. Para los Wizards de Washington, la mala racha no termina. Ya son 16 juegos perdidos en línea, un anti-récord histórico. Y para el cierre, a esta hora, Camila Osorio está en acción en los cuartos de final del Singapore Open. Enfrenta a Elise Mertens de Bélgica. Este es sonido en vivo de lo que pasa en Singapur.
de la pelota corta. El primer set fue para la belga Mertens con parcial 6-4. A esta hora está sirviendo Camila Osorio y arriba está la europea 30-15. Parcialmente 0-0 la manga. Busca remontar Cami Osorio para avanzar a semifinales en Singapur. 9:53. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La crisis en el Catatumbo se sigue profundizando. Hace 2 semanas comenzó la sangría que deja la actuación del ELN, dejando más de 80 muertos y 52.000 desplazados por la violencia. Y estas cifras dolorosas coinciden con las primeras medidas, 2 semanas después, adoptadas por el gobierno de forma extraordinaria en materia de orden público para intentar retomar el control por parte de la fuerza pública en esa zona. Esas medidas están consignadas en el decreto 0118, expedido en las últimas horas al amparo del estado de conmoción interior para afrontar la delicada situación en la frontera con Venezuela. Básicamente el decreto ordena la creación de un comandante militar para toda la zona del Catatumbo: Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, así como Tibú, Sardinata, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, los municipios de San Cayetano, Puerto Santander y la zona rural de Cúcuta. Será el general Elis Rodríguez quien está en la zona afrontando desde hace varios meses la grave situación, y en la práctica lo que significa esto es que el general Rodríguez liderará todas las funciones de las fuerzas militares y de policía en la región del Catatumbo. 9:55 minutos. Atención, esta mañana Antonio García, que es el jefe del ELN, está culpando al presidente Petro por la crisis de orden público que ellos, los señores del ELN, originaron en el Catatumbo, y le atribuye todo a la política de paz total del gobierno nacional. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno había iniciado una operación militar contra el ELN en la frontera colombo-venezolana, con la colaboración de las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro. A los pocos minutos, alias Antonio García, el máximo cabecilla de la guerrilla, publicó un trino en X en el que asegura que el presidente Gustavo Petro está subordinado a la doctrina militar del Pentágono, y agrega: ahora se embarca en decretar el estado de conmoción interior para arreciar la guerra total contra el ELN y militarizar toda la frontera colombo-venezolana en los planes de una eventual intervención militar extranjera contra Venezuela. Antonio García también culpa a Petro de la crisis en el Catatumbo, pues dice que el presidente promueve y facilita el desplazamiento masivo con el pretexto de apoyar a la población civil. Por último, dice que el gobierno ha dado un giro en una de sus políticas más importantes, pues pasó de la paz total a la guerra total. Mateo, gracias. 9:56 minutos. Felipe, la historia del contrato de RTBC para hacer el concierto del 2 de marzo. Es un concierto que está previsto en la Plaza de Bolívar. El concierto lo ha denominado Concierto de la Esperanza. El gran invitado, único, W. Hasta ahora es el único confirmado, pero se dice que tendrán 3 artistas nacionales más. Es la tercera edición del Concierto de la Esperanza. Ya se había hecho en 2023, 2024 con muchísimas polémicas, porque pues obviamente se hace en momentos en el que el país anda como en crisis o económica o social. Pero en esta particular, es decir, porque el apretón está en este momento, Felipe. RTBC, que es el sistema de medios públicos que lo metieron aquí para financiar conciertos, se va a gastar $1 millón en la organización del concierto. De ese $1 millón, la mitad, $500,000, es para pagar los honorarios de Residente. 2.100 millones de pesos. Está en el rubro, sí señor. Claro. $500,000. ¿A cómo está el dólar hoy? 400. Está por debajo de los 4.200 pesos, pero si quieren hacer el cálculo cerrado, póngale 4.200 pesos. Le respondió primero el viajero. De esos 4.200, 2.100 y pico, ahí están los 500. O sea, 500.000 barras. De las verdes. 500.000 barras de las verdes. No, es que barras es en Colombia, padre. No, 500.000 pesos no. $500,000 para plata. Residente. Residente se ha convertido en el símbolo de la izquierda. Y le encanta a la gente de izquierda porque Residente René Pérez Joglar se llama. Y fue antes Calle 13. Fue antes Calle 13. Es muy activista político. Sí, señor. Muy contra la derecha, muy apoyando a la izquierda, que es la explicación, Felipe,
de por qué lo trae el gobierno del presidente Petro. Antes del 2011, cuando él era parte de Calle 13, las canciones pues eran también muy divertidas y diversas, pero después del 2011 empezó su activismo en diferentes conciertos, empezó a pedir, por ejemplo, ayudas a la entrada de los conciertos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se presentó en el show de Jimmy Kimmel, salió con una camiseta que hacía alusión a problemas que tenían en Puerto Rico, y cuando se quitó la camiseta tenía más mensajes todavía en contra del gobierno de los Estados Unidos y de cómo trataba a Puerto Rico. A partir de ahí se ha hecho presente en un montón de causas sociales en diferentes partes de Latinoamérica. De hecho, hizo una canción hablando de Latinoamérica y de cómo cada país tenía un problema con las potencias mundiales, especialmente con Estados Unidos. 9:59 minutos, ahora... la última canción fue la de América, recordándonos que América somos todos. Exactamente. La que más me gusta a mí es Vamos a Portal nomás. Sí, era la que estaba sonando. Es como un merengue ripiado que llaman. Ripiadito. Felipe, escuche esta, Vamos a Portal nomás. Era de las divertidas todavía. Es que a mí no me gusta Residente, la verdad. Pero bueno, el tema vale casi 4.000 millones, ¿no? Sí, Felipe, es mucha plata. Y estamos sin plata para los estudiantes, para los viejitos, el programa que tuvo que cortar Gustavo Bolívar en el DPS. ¿Esto clasifica como fiesta? Van a ser... Claro, se lo pregunto porque el presidente Petro dijo que desde que llegó a la presidencia no había hecho ni una sola fiesta. No sé si la palabra sea fiesta, pero van a tener, Felipe, que ser muy creativos para explicarle al país que en este momento se van a ganar. Es que ya no les importa dar explicaciones, Néstor. No, yo creo que, Felipe, algo tendrán que decir, pues porque esto no puede ser simplemente nos gastamos, ponemos a Holman a que pague el concierto, a que pague $1 millón. No, Holman no. Los colombianos. No, yo sé que al final de cuentas, Felipe, esto es Ministerio de Hacienda impuestos tirando plata vía RTBC. ¿Se acuerdan que la del año pasado era por Palestina? Esa fue la invitación del concierto de la Esperanza del año pasado. Ese costó 2.294 millones de pesos. Le han ido subiendo al presupuesto del concierto. Se duplicó. Cada año van a encontrar una causa. Esta es la esperanza. Me sorprende un poquito, para serle sincero, que no hayan bautizado este concierto el concierto de la dignidad. Lo bautizaron Colombia Resiste. Así se llama esta versión del concierto de la esperanza. La palabra del momento es dignidad.